Vamos a hacer un proyecto, entonces aplicar ahora código flex, ver como con botones, hacer algo un poco más avanzado. Siempre hacer el proyecto nuevo en el servidor primero, o la carpeta, y darle los permisos. Siempre nuevos proyectos y de tipo PHP. Yo de esas con o la picante. No, la primera era más o menos picante. No, la segunda era más picante. La segunda está ahí. Carboncito de... Uy, ¿qué fueron a comprar maní? ¿Ya me fue? ¿No fue usted? Será que tú querías el tío. Sí, bueno, bien. No, ya me comiendo, no tenía miedo. Entonces, ¿qué es lo que se crea en el ejercicio que les mandé? Son tres cajas de texto, ¿cierto? Un botón tipo submit. ¿Te fijas que no hay mucha diferencia con la programación web? Uno puede validar lo que es el largo de las cajas de texto, máximo number. Si queda en visible, uno puede dejar en el estado editable, true o enable true, para que pueda escribir sobre la caja, o puede que quede bloqueada también. O sea, puedo definirlo. Y en este caso tiene aplicado en cada caja, ¿cierto? El estado, el máximo caracteres, un tooltip que es una ayuda, ¿cierto? Cuando deslizo el mouse sobre el evento. Y un botón que genera, ¿cierto? O sea, un tipo submit y que llama a un JavaScript para mostrar un mensaje en pantalla. Entonces en realidad es muy similar a lo que se hace con HTML. Como preguntaba por ahí usted, ¿se puede aplicar, se podría aplicar Bootstrap un framework? Sí, se podría. ¿Y cómo lo conectan esto con la base de datos? Es que ahí va, ahora viene todavía, ahora va lo que vamos a hacer. Ahora viene, si empecemos con los formularios primero, aprender que se hacen elementos de pantalla, que los puedes validar, ¿ya? Y esto está una validación hecha en JavaScript, ¿cierto? Los alertó, ahí le puse un mensaje. No se ve complicado, ¿cierto? No, es HTML en realidad. Entonces lo vamos a compilar ahora, lo vamos a subir como se vería este mini formulario. Este lo vamos a guardar.
Vivimos súper poco. ¿Ah? Vivimos súper poco en clase. No sé por qué tanto. Ay, estoy- ya que no sé. Aquí están por la calle, ¿qué onda? Listo, está generado el formulario, ¿cierto? Vamos a revisar. ¿Está con validaciones? Sí. Está con los tooltips y con validaciones de HTML5. Las etiquetas que va diciendo. Está limitado a la cantidad de caracteres. Y detecta el arroba. De ahí pasaría, ¿cierto? Pasaría a registrarse. Se ve bien atractivo el diseño, ¿cierto? Sí. Sí, se ve bien bonito. Tiene hartas herramientas que puede agregar usted para lo que es el desarrollo. Ya, como preguntaba, ahora sí vamos a hacer una aplicación con base de datos, un ejercicio con base de datos para que pueda insertar y lo generamos acá y lo editamos. ¿Le parece? Sí. Entonces lo primero es hacer una base de datos. Exacto. Tenemos que tener la base de datos construida. La vamos a llamar taller 4. Esto para ir haciendo un orden. Y también lo mismo, crear una carpeta local que se llame taller 4, crear en el servidor una carpeta que se llame taller 4 y nuestra base de datos se va a llamar taller 4. ¿Cómo? La base de datos. Todo taller 4. O taller 3, no sé, usted, pero trate de ser ordenadito con las carpetas y los proyectos. ¿Ya? Este va a ser con base de datos. Yo creo mi carpeta taller 4. Local primero. La creo en el servidor también como taller 4. Procure darle los permisos necesarios. Y me conecto, ¿cierto?, a crear la base de datos que se va a llamar taller 4. Vamos a hacer una tabla, una base de datos con 3 campos, bien sencillo. Entré al MySQL. Hace mucho rayo. Está bueno. Está bueno la librería de acá. No, está pesado, está pesado. Ya, una tabla para que registre usuario. Para hacer mi ejemplo. La base de datos se va a llamar taller 4. 4. La tabla se va a llamar usuarios. ¿Qué? Deja. Ya. Y 3 campos. Uso nombre, uso-nombre, uso-apellido y uso-root. Root, nombre, apellido. Clave principal, uso root. Los dejamos como varchar 12 el root, varchar 10 el nombre y varchar 10 el apellido. Es sencillo. Varchar 12, 10, 10, uso root, uso apellido. Base de datos taller 4, tabla de usuarios. La creamos en el servidor de base de datos. Entonces, nueva base de datos, taller 4. Claro, y la tabla se va a llamar usuarios y va a tener 3 columnas.
Y los campos de las columnas va a ser usu-root, usu-nombre y usu-apellido. Los tres tipos varchar. Varchar, la vieja confiable, ¿cierto? Varchar sirve para todo. Y después declaras primary key usu-root. No, primero lo creas. Aquí no te indica todavía. Solamente aquí te indica si va a ser una i, que es una i, un auto incrementable, claro. ¿Sí o no? No. Ah, sí, no. No, pues no, pues nosotros vamos a ingresarlo Sí. en el registro, no está incrementable. Te pregunta, ¿qué motor de almacenamiento? Si va a ser InnoDB o MySam. ¿Cuál sería el más recomendado? ¿InnoDB o MySam? Aquí surge la pregunta. InnoDB, ¿cierto? Ahí explica que soporta transacciones grandes, donde son cientos de tablas que se comunican con miles de registros. Y MySam está pensado para almacenamiento básico o una base de datos relacional. Esta es una base de datos con una tabla, pues, entonces la lógica sería MySam. Si esta fuera una base de datos, estamos hablando de 60 tablas que vamos a hacer procedimiento almacenado y otras funciones, sería InnoDB. Entonces MySam es lo más adecuado. Ya se puede modificar después si usted estima conveniente. Y luego guardar. Y ahí se crearía Nuestra primera tabla. la tabla. ¿Ya? Luego se va, ya está la tabla taller 4, base de datos taller 4, perdón, tabla de usuarios, y al campo usu-root lo declara como primary key, ¿cierto? Donde lo declara en la misma fila, ¿cierto? Están las propiedades, y ahí está primaria, ¿cierto? La marca como primaria. Es increíble. Entonces nos quedaría usu-root primary key. Varchar 12, varchar 10, varchar 10, ¿cierto? Cotejamiento, MySam. Ya. Está lista la base de datos, ¿cierto? Está lista nuestra base de datos. Entonces ahora nos vamos nuevamente al Flex, ¿cierto? Para hacer un nuevo proyecto. Ahí van apareciendo los proyectos. Si quieren los va cerrando los que hemos hecho o vamos utilizando. Después la idea la próxima semana es hacer un nuevo proyecto. Vamos a hacer más ejercicios. El próximo viernes 15 hay clase hasta las 2 de la tarde, por si acaso. ¿Usted tiene clase después? No. ¿De acá? Sí, Sí, pues. ¿Hasta qué hora tendrían originalmente? Hasta la puerta para las 5. Entonces hasta las 2. Ah, de veras que ya dimos clase esta tarde, no se va a olvidar. El viernes se cierra a las 2 de la 6, así que... ¿Ya? Entonces vamos a ir a la ciudad de una vuelta. ¿Qué onda? Ahora. Sí, pues tenemos 3 horas. El viernes 15. Sería buena idea. El próximo viernes 15, Alexis. Yo no sé nada. ¿De qué es? ¿Ya? Una empanadilla. Ya. Taller 4, Web Application, lo vamos a hacer tipo PHP. Estamos trabajando. ¿Ya? Listo. Fijarse que los directorios estén creados local y remoto, la web URL y la web root. Siguiente. Y finish. Siempre hacemos un formulario en blanco, ¿cierto? Y sobre ese formulario vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, ahora se aplica la programación XP. La forma 1 de hacer esto sería empezar a hacer un formulario, ¿cierto? Con cajas, con botones y que se insertaran, ¿cierto? Y hacer un procedimiento para llamar a una base de datos y conectarla remotamente, ¿cierto? ¿Sí? Es el procedimiento. Pero con la programación XP, yo les comentaba que quizás ese procedimiento en hacerlo tendríamos esta clase y otra clase más, ¿cierto? Y quizás una tercera clase. ¿Ya? La idea es hacerlo en cuánto, en una clase y en menos de una clase, en realidad, un par de minutos, hacer la aplicación. ¿Ya? Y se van a dar cuenta de la funcionalidad que tiene acá Flex. El template. Claro. Se van a dar cuenta de las cosas que podemos lograr. ¿Ya? No, no te juegues, no. ¿Cuándo es prácticamente el terreno? Octubre. Ah, octubre. Octubre.
Entonces lo que van a seleccionar ahora ustedes, ¿cierto? Aquí en este proyecto que está en blanco, que como dice Fit to Windows, por lo tanto sería adaptable, ¿cierto? ¿Se fijaron en el proyecto anterior que hicimos, que le mandé el código? No era a pantalla completa porque estaba predefinido, Sí, no sé. ¿cierto? ¿Se fijaron en eso? Ya, muy bien. Muy bien que se hayan fijado. Entonces ahora lo que vamos a crear es una aplicación para base de datos. O Create Application from Database. Aquí también se puede manejar lo que son web services en la misma pestaña. No sé si se fijaron ahí. ¿Qué son los web services? Pero en realidad, ¿qué es lo que hace un web service? Es ocupar herramientas de otras aplicaciones e integrarlas a mi sitio. Por ejemplo, tengo un mantenedor ya hecho, lo aplico acá. Tengo un validador hecho, lo aplico acá. O tengo servicios, por ejemplo, que optimicen el login de la entrada a un sistema. Un ejemplo de web service bien sencillo. Ustedes han visto que de repente hay sitios que le dice para descargar este archivo tiene que crear una cuenta o inicie con sesión de Facebook. ¿Sí? Ese servicio es un web service porque yo no tengo que ocupar una base de datos ni tengo que crear el usuario, sino que voy a integrar funciones de otro sistema para ocuparlo en el mío. Es un web service. ¿Ya? Es la función de un web service. Ahora, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar en algo más sencillo, crear una aplicación from database, ¿ya? Y lo que primero me va a preguntar, ¿cierto? ¿En qué proyecto quiero trabajarlo? ¿Cierto? Se podría agregar alguno de los proyectos. La base de datos la vamos a trabajar en el proyecto taller 4, ¿cierto? Porque los otros son solamente formularios sencillos. Entonces, le digo que en taller 4, pero me falta algo. ¿Qué no tengo? No tengo la conexión. Entonces vamos a hacer una conexión y estas conexiones se pueden almacenar y se pueden ser reutilizadas. Yo puedo crear una conexión a una base de datos de una tabla y la puedo ocupar en todos mis sistemas que quiero. Entonces ahí se aplica también el concepto de web service. ¿Ya? Por eso me dice, usted no tiene una conexión. Vamos a crear una nueva conexión. Ya una vez estando lista la podemos volver a llamar las veces que queramos. Queda registrada en el software. Nueva. Y se va a asociar ¿a dónde? A taller 4. Le damos un nombre. La idea es mantener el mismo nombre del proyecto también. Esta conexión se va a llamar taller 4. Una descripción. Usted explíquele ahí qué es lo que hace. ¿Cierto? ¿Para qué la va a utilizar? Para ejemplo. Para ejemplo de mantenedor con base de datos, con DB. Aquí, si usted elige autoconectar, aquí hay un detalle que es bueno explicarlo. Si usted elige la opción autoconectar, cada vez que inicia el flex, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a levantar la conexión de la base de datos. ¿Y qué pasa si el servidor está apagado? Se va a pegar, ¿cierto? Se va a pegar el flex. Porque tiene que ir a buscar al servidor MySQL y para que nuestro proyecto funcione tienen que estar arriba los routers, tienen que estar corriendo toda la topología, ¿cierto? Entonces yo les recomiendo que no le declare la autoconexión en caso, ¿cierto? En caso para esta ocasión, ¿ya? Siguiente, ahora me preguntan los datos y estos son los datos del servidor de base de datos, ¿cierto? Es la host URL que va, la IP. La IP. IP del servidor de base de datos. El nombre de la base de datos la llamamos nosotros taller 4. El nombre con el usuario que crearon la base de datos. No fue el ROT, ¿cierto? No. Fue el otro usuario que crearon ustedes. Y la contraseña de ese usuario. Y una vez que tienen los 4 datos, ¿cierto? Test connection. Y vamos a ver si llegamos y debería decir test connection was successful. ¿Qué pasó, Leandro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Leandro? Revisa las contraseñas, la IP, el nombre de la base de datos. Se pegó. Entonces, probamos la conexión. ¿Ya? Siguiente. Me muestra un resumen de lo que vamos a hacer nosotros con la conexión. Ahí te conectó, Leandro, ¿no? Ahora sí. Ya. Recuerden que dejamos la autoconexión desactivada para que no, cuando inicie el programa, no conecte con el servidor de base de datos. Nos vamos a Finish. Y queda lista la conexión. Entonces, por lo tanto, me reconoce las tablas que puede tener esa base de datos, ¿cierto? En este caso, ya aparece la tabla usuarios. Y me dice con cuál va a ser el campo primary key. Uso root, ¿cierto? Sí. Me encuentro la conexión.
estaríamos ok, y ahí damos a siguiente. Si tuviéramos más de una, ¿qué salen? Varios. Es que lo que hago yo ahora me está generando la conexión básica. Después, si yo quiero, por ejemplo, traer más de una tabla, debo hacerlo con SQL adentro. Para llamar que las tablas anidadas, ¿se acuerdan? Llamar más de una tabla con, ¿cierto? Con un alias, con un where. Ahora es una configuración súper básica. Select, asterisco, from, nombre tabla. Después tú tienes que editar el SQL. ¿Ya? La idea es que te crea una especie de plantilla. ¿Ya? Entonces tenemos la configuración básica. Siguiente. Ahora va a agregar algo nuevo en este proyecto que no lo había hecho antes. Va a agregar código PHP. ¿Y para qué? Para la conexión, ¿cierto? Porque necesita conectarse a un servidor de base de datos. Y en el PHP van a ir los parámetros que dimos. El nombre del usuario, la contraseña, la dirección IP y agrega el puerto de MySQL también, que es el 3306. ¿Ya? También lo va a agregar. Siguiente. Aquí me pregunta, ¿cierto? O me hace un resumen de los campos que va a tener la tabla y con qué yo hago un filtro, con qué quiero buscar, me dice. ¿Cierto? ¿Cuál será el filtro principal? Igual puedo buscar por nombre o por root en este caso, o por apellido. Pero me dice que, por ejemplo, para que siempre la búsqueda sea la principal, lo haga por una caja aplicada al root. ¿Ya? Entonces me dice que está generando la conexión del lado del cliente hacia el lado del servidor, ¿cierto? Los campos que voy a mostrar. El campo que no es editable, ¿cuál va a ser? El root, ¿cierto? O no borrable en realidad, porque si no voy a tener la inconsistencia. Y termino. Finish. Miren lo que vamos a crear ahora, lo que va a salir. Se va a generar un proyecto. En el cual crea un formulario, ¿cierto? Para el mantenedor, en el cual va a crear ¿qué cosa? Una caja de búsqueda. Va a crear un inserinto para llamar a un formulario para ingresar y va a generar un borrado y un buscador. Entonces, esto lo tenemos nosotros predeterminado, después vamos a empezar a editarlo. Fíjense aquí arriba, el formulario principal, que es el MXML, tiene una flecha, ¿cierto? Y ahí me permite saber cuáles son los otros formularios que carga la aplicación. ¿A quién carga? A este que va a crear o cancelar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es este proyecto, vamos a guardarlo primero. Esto lo voy a guardar y lo voy a subir a la carpeta taller 4. ¿Ya? Y de ahí vamos a editar y modificarlo o personalizarlo. Entonces, ¿cierto? Va a ir al servidor y dentro de taller 4, ¿cierto? Guarda el proyecto nuevo. ¿Cómo? Claro, todo lo que hizo. Todo el proyecto completo. Lo subimos completo y vamos a ver cómo se vería. Recuerden que aquí se ocupan tecnologías como Ajax, por lo tanto va a trabajar también en grabar casi o modificación en tiempo real en un solo formulario. ¿Ya? Vamos a cargar primero. La ruta es debug. ¿Ya? Ahí está la librería, todo lo que es PHP. Y el archivo que llama es el usuarios HTML de la otra carpeta. Creo dos directorios, ¿cierto? Uno donde va el código PHP y el otro el código por el lado del cliente. Entonces, el que llama al proyecto es usuarios.html.
Ahí cargó el proyecto, miren. Echemos un vistazo. Vamos a crear un nuevo registro. Esto es todo con HTML5 y validación en tiempo real. No tengo nada la tabla. Es que no tiene nada, po. ¿Cuál es que estaba haciendo? No me dio la tabla. No tenemos nada todavía. Vamos a crear un registro. Voy a crear el 11, 111, 111-1. Voy a crear un usuario que se llame Mauricio Urquiola. ¿Cierto, Mauricio? Y salvar. Y se generó. ¿Cierto? Pruebo con otro registro. Ya. A ver, mira. Voy a crear un registro. Mi nombre. Inserto. Inmediatamente. Esto ya está en la base de datos, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo. Porque vamos demostrando que esto es en tiempo real. Los dos registros, listo. Mira lo que hago, ¿cómo edito? Fíjense lo que hago. Pincho sobre la propia caja, ¿cierto? Y puedes editar directamente en el campo en el que estás trabajando. ¿Ya? Uno edita el nombre directamente ahí. Lo otro que se dieron cuenta es que siempre es la misma página y no va cambiando. Mantiene siempre el mismo formulario en pantalla. Mira, pero ojo, mira. Salté de línea y mira acá. Mira. No tengo que actualizar. Mira, no actualizo, si graba en tiempo. Es Ajax, mira. Tú pinchas y editas el campo y inmediatamente en la base de datos se va modificando. It's magic. ¿Se percató? Mira. Así es la actualización. Veo acá la tabla. ¿Cierto? Y se van refrescando los cambios. Así que tenemos una buena herramienta para trabajar. ¿Por qué no pude guardar más registros? Porque yo dejé limitado que en la tabla fuera largo 10. Mira, pincho el nombre nuevamente. Así edito por ejemplo acá. Voy a la tabla. Y va haciendo en tiempo real el cambio. ¿Qué le pareció? Mira el filtro. Quiero buscar por un parámetro, no necesariamente por el root. Yo puedo buscar por otro campo. Mira. Vamos a buscar por el root. Ahí está. Comienzo con 2. Y si el usuario se va, está seleccionado, ¿cierto? Delete. Está pinchado, delete. Confirmación de borrado. Todos los mensajes, recuerden que están en inglés por defecto. Lo vamos a editar. Y listo. Actualizo acá. Registro eliminado. Sencillo y bonito. En poco tiempo tenemos una aplicación, ¿cierto? Y no es necesario estar actualizando ni cambiando páginas. Todo pasa sobre el mismo evento. ¿Ya? Vamos a probar con Chrome cómo se ve. Chrome. Entonces, se va viendo el resultado, tiempo real. ¿Qué les pareció? Es increíble. ¿Ya?
Ya, la forma de editar, ¿cierto? Empezar a editar, primero ver qué es lo que trae nuestro código fuente. Primero el formulario principal trae el mantenedor. Y recuerden que yo después debo ir cambiando del otro formulario cuando pincho al que llama, al contenedor principal. Estos son un formulario embebido dentro de otro, ¿cierto? Por eso yo siempre veo una misma página. Entonces lo voy personalizando, voy cambiando la etiqueta. Y en este caso, en la parte gráfica, no solamente basta que yo cambie los mensajes a pantalla, ¿cierto? Sino que también los mensajes de las validaciones. Por ejemplo, hay que me diga añadir un registro, entonces yo voy al estado del botón, ¿cierto? Y también lo voy cambiando de idioma, install type. Lo mismo que los nombres de las cajas de texto, los text field vaya cambiándolos, por ejemplo. El otro me preguntó, ¿dónde veo las consultas y las conexiones? ¿En qué archivo estarán? El archivo de tipo PHP. En el Connex está la conexión de la base de datos. Usted la abre aquí mismo con el mismo programa. Y en el usuarios PHP está las consultas SQL. Entonces aquí nosotros tenemos las variables de conexión. Podríamos hacer que esta aplicación también pudiese guardar en otro servidor y no donde está alojado, ¿cierto? Podríamos decir que el código fuente está en un lado y decirle que se envíe a otro servidor con otra dirección IP. Ah, de verdad, eso podría ser como la replicación. La replicación. Y tú podrías tener en estas variables más de una conexión, es decirle, se guarden dos servidores al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Se separan con cómo? Claro, se podrían separar. Entonces tendría que mantener, ¿cierto?, los mismos datos y que se guarden en otro servidor. ¿Por qué le digo que se guarden en el punto 2? Podría ser en el punto 3. Estaría guardando en otro lugar. O hago replicación. Entonces es importante que revisemos estos archivos. Y en el que se llama usuario PHP está lo que es la consulta SQL, donde usted va editando y las funciones que pueda traer adicionales. ¿Ya? Y también trae los archivos ActionScript. Que vienen dentro de nuestro documento, que son los controles que trae listo. Todos los controles que podríamos aplicar, igual que en Java, ¿cierto?
Entonces aquí hay una mezcla de lenguaje. Hay AS, ActionScript, MXML, CSS también es por ahí, PHP y HTML. Y el mantenedor principal siempre es el MXML, ese es el formulario en el que estamos trabajando. Pero todo el semestre pasado, deberíamos pasar este después todo la... Aquí también pueden validar las cajas o lo largo de las cajas. Y si quiere que sea editable o no, si el campo fuera password también para que muestre los caracteres, ¿cierto? Para que sea oculto. Contenedor Canvas. Vuelve a subir ciertos proyectos, lo va actualizando y lo va viendo cómo están sus modificaciones. Si quiere trabajar con otras conexiones y agregarle al proyecto, también no es necesario que lo haga nuevamente. Hay una pestaña lateral, ¿cierto? Dentro del proyecto que hicieron.
donde aparecen las bases de datos, ¿cierto? Usted podría cambiar el motor de base de datos, lo podría, ¿cierto? Modificar a una base de datos remota. Ahí están las propiedades. Ahí me dice que estoy trabajando en un servidor MySQL 5.5, entonces también la voy viendo, la base de datos, los llamados esquemas, que vendrían siendo las tablas. ¿Cierto? Si quiero hacer procedimiento almacenado, o vista, o lo que me comentaba usted, si quería modificar, ¿cierto? Más tablas. Ahí está la base de datos en vivo, ¿cierto? De lo que estamos trabajando nosotros. La está conectada, aquí está ya conectada al servidor. Pero que vamos a ver, ¿no? ¿Cómo? Vamos a ver, ¿no? Sí, pues, en el taller con nota.